Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Tech Podcast. El día de hoy nos encontramos con una psicóloga bastante talentosa en donde tendremos un tema muy, pero muy particular sobre pensamientos y estrés. Hola, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo le ha ido? Hola, hola, Jay, qué bueno estos espacios. Muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. Perfecto. Díganos su nombre, a qué se dedica y cuál es su misión. Vale, claro que sí. Inicialmente me presento para todos. Mi nombre es Danailin Silverio, soy psicóloga, candidata a magíster en psicología clínica y de la salud de la Universidad ISEP de España. Y pues bueno, actualmente me encuentro por acá muy contenta, muy feliz de que abras estos espacios para la salud mental. Tema súper importante. Yo también creo que es el tema más necesitado por estos días. Eh, Doctora Danailin, cuéntenos el título de este podcast porque me llama la atención. Es como decir, hoy vamos a hablar sobre pensamientos. Me llamó muchísimo la atención ese nombre. Entonces, cuéntenos un poquito de qué nos va a hablar hoy. Bueno, sí, definitivamente son dos palabras fundamental que tú dirás, por eso tiene que ver, sí, definitivamente tiene todo que ver, los sobrepensamientos y el estrés. Y Ok. me causa mucha curiosidad porque uno dice, bueno, ¿será que es una palabra compuesta? ¿Será que es una palabra compleja? ¿Qué es eso de sobrepensamientos? ¿Y será que es algo realmente inventado? Pero no, es una palabra que tiene que ver con el campo psicológico específicamente y sobre procesos cognitivos que justamente están relacionados con ese estrés que escuchamos cotidianamente y sobre todo en tema de redes sociales, ¿no? Tengo estrés, tengo ansiedad y todos estos diagnósticos que se autopone uno, pero no, ya vas a ver todo lo complejo que hay detrás de. Ok, una pregunta. ¿Qué tiene que ver los sobrepensamientos con las preocupaciones normales? Ujú. Vale, mira que eso es súper importante y aquí pues ya inicia, voy a tratar de ser lo menos técnica posible para que todos puedan entender abiertamente, Ok, pero aquí ya inicia como esta explicación que tiene que ver con toda la parte tanto psicológica como neuropsicológica, que es súper importante. Y antes de hablar de sobrepensamientos y de preocupaciones, definitivamente primero tenemos que hablar de la palabra pensamiento como tal, y el pensamiento viene de esos procesos cognitivos que normalmente nosotros utilizamos día con día, como lo son la motivación, la atención, por ejemplo, los procesos de memoria, y uno de esos también es el pensamiento. Pero, ¿qué pasa con esto cuando pasamos como a otro plano? Y es ese pensamiento que inicia desde la preocupación. ¿Verdad? Entonces está pasando una situación cualquiera que se nos pueda presentar y es aquí donde el pensamiento empieza a fluir de una manera más compleja o más, ¿cómo te cuento? Fuera de ritmo, ¿verdad? Entonces ok. llega más pensamientos y cada vez aumentan y aumentan muchísimo más. Y es aquí en este punto en donde inician los sobrepensamientos que son generados por la preocupación. Entonces sí, definitivamente se nos salen de las manos en un momento y inicia el estrés, inician las preocupaciones ya aquí en este punto. Entonces es súper importante poder entender en qué momento inician esos sobrepensamientos, en qué momento ya es algo que está fuera de mis manos y que incluso no puedo regular, ¿verdad? Y que pasa esto. Ahora, se presentan los sobrepensamientos, inician cuando hay cierto tipo de síntomas. No sé si te ha pasado en algún momento, Jay, que por ejemplo no puedes dormir o tienes dificultades, por ejemplo, para comer, que se te quita el hambre, entonces estos síntomas empiezan a aparecer, es ahí cuando el sobrepensamiento inicia. No sé si te ha pasado alguna vez. De que no puedo dormir desde pequeño, no puedo dormir, necesito dormir mínimo o máximo 4 horas, porque el resto siempre estoy pensando, como dice usted, por eso me llamaba la atención el sobrepensamiento. Ujú. Pero sí me ha pasado bastante. O bueno, me pasa Claro, casi todos los días. sí, y es que justamente son situaciones del día a día, del cotidiano. El punto está en cómo yo aprendo a gestionar esos sobrepensamientos. ¿En qué hago yo? O sea, ya sé que hay un sobrepensamiento y ahora qué hago.
Y resulta que hay tipos de sobrepensamiento. Y te voy a hablar específicamente de 4 tipos de sobrepensamientos. El primero, y es el más común que se oye por ahí en TikTok, en redes sociales, en Instagram, que hay un montón de videos de Reels, es en los pensamientos rumiantes, ¿no? Estos pensamientos que empiezan a dar vueltas y vueltas, sobre todo para cuando van a haber toma de decisión. Cuando yo voy a tener una toma de decisión frente a alguna situación, o cuando algo me preocupa, o cuando me voy a enfrentar a alguna situación de estrés, justamente, esos pensamientos rumiantes están ahí taladrando todo el tiempo la cabeza y dando vueltas, ¿sí? Hola, hola, ¿estás por ahí? Sí, aquí la tengo. Estoy haciendo Ok, simplemente un plano en donde pues obviamente le estoy dando prioridad a usted porque está muy pero muy interesante el tema. vale. Entonces Sigamos. estábamos hablando de ese primer pensamiento rumiante. El segundo pensamiento del que también te quería hablar justamente, y a todos los que nos están escuchando, que sé que en algún momento también han tenido este tipo de pensamiento, es el anticipatorio, ¿no? Que me adelanto en situaciones que aún no han pasado, aún no han ocurrido. Entonces ya empiezo a tener pensamientos anticipatorios, empiezo yo como a predisponerme a situaciones que aún no han pasado y que incluso generan estrés antes de que la situación ocurra. Por ejemplo, cuando vamos a ir a una fiesta y decimos, no, mira, ¿sabes qué? Allá va a estar no sé quiéncito y va a haber peleas o van a haber discusiones, yo mejor como que no voy por allá. Entonces se predispone uno a la situación y empieza todo justamente desde el pensamiento. El tercer pensamiento, que justamente, o tercer sobrepensamiento que está por ahí también muy presente, son los pensamientos negativos. No sé qué tanto te ha ocurrido a ti, y si hay algún ejemplo que me puedas poner sería maravilloso. Entonces, son esos pensamientos que van desde el no, ¿sí? Del no puedo, no quiero, no voy a poder, no lo voy a lograr. Son todos estos pensamientos negativos que llegan a hundirnos y a ponernos como en este estado de negación de no voy a poder hacer las cosas o no va a lograr. No sé si en algún momento te ha pasado. Total. Es más, creería yo que tiene que ver algo del tema del sobrepensamiento con lo que llamamos algunos emprendedores la ley de atracción Por ahí tiene o que ver. más bien a veces en lo que terminas forzando tu mente a que piense ley de Murphy. Pasa cuando es en el plano Exactamente. negativo. Esto, tal cual, te diriges justamente hacia ese no. Yo soy psicoterapeuta, también te cuento, de hace ya aproximadamente unos 5 años, y me pasa mucho con mis pacientes, y es que me dicen, Mido, pero si yo te había dicho que eso iba a pasar, y yo le digo, claro, si me pones 500 escenarios, pues a uno le atinaste, ¿sí? Entonces, Ok. justamente eso pasa, se predisponen a cierto tipo de escenarios, se convencen tanto de que no va a suceder, incluso hay acciones que los llevan a ese no. Entonces, y mira que, nuevamente repito, todo empieza desde ese pensamiento negativo. Entonces, y ese último pensamiento del también te quiero hablar son los pensamientos irracionales, que son pensamientos de los cuales no tenemos una argumentación válida para poder sustentarlos. Por ejemplo, yo soy una persona incapaz de poder gestionar mis emociones. ¿Sí? Sabemos que realmente todos los seres humanos tenemos la capacidad de gestionar emociones. Por lo tanto, no hay unos argumentos válidos para poder decir eso. Que tal vez hayan experiencias negativas que me lleven a pensar esto, no quiere decir de no vaya a ser capaz de gestionar emociones. Claro que sí se puede, y con la ayuda de la psicoterapia, muchísimo más. Una pregunta, doctora. El tema del sobrepensamiento y el estrés, ¿usted cree que podría contribuir con un mal ambiente laboral en, digamos, al interior de una empresa o al interior de un trabajo o al interior de una actividad laboral? Por supuesto, claro que sí. Y justamente te quiero aquí hablar de un síndrome que está relacionado principalmente con el estrés, que inicia desde el pensamiento, desde el sobrepensamiento, perdón, pero está más relacionado al estrés. Y a esto se le llama el síndrome de burnout, que se llama el síndrome del trabajador quemado. El síndrome del burnout básicamente es estrés laboral, ¿sí? Y Ok. que si yo no tengo la capacidad de gestionarlo, ¿sí? Por ejemplo, esto sucede o tiene un inicio cuando tenemos jefes que no saben liderar de la mejor manera o no nos comunicamos correctamente,
¿verdad? O entre compañeros de trabajo se genera mucho estrés, se genera mal ambiente laboral, inicia el síndrome de burnout, incluso esto es patológico y se diagnostica. Actualmente tengo varios pacientes que están de baja laboral justamente por esto y estoy trabajando con ellos. ¿Y qué se trabaja aquí? Adivina, pensamientos justamente, y es el cómo yo gestiono esas secuelas que me quedaron del síndrome de burnout, de haberme quemado laboralmente. Por eso, aquí aprovechando unas de las más importantes recomendaciones que te puedo regalar, es el tema de los descansos, ¿no? De saber aprender a Ok. manejar los tiempos, de tener descansos, una buena comunicación, buenas pausas activas y pues evidentemente poner al máximo de nuestro empeño para poder tener un mejor clima laboral desde mi punto de vista, ¿no? Desde el yo. Es súper Una pregun- importante. una preguntita, doctora. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted está en su oficina en el Departamento de Recursos Humanos Uh-huh. y usted suministra enfermeras, vamos a poner el ejemplo de que sea enfermeras, y terceriza la operación en el sentido de que no está en una clínica, sino que las enfermeras se desplazan hacia la casa del paciente y supongamos que los familiares del paciente o el paciente mismo le empiezan a poner quejas porque pues obviamente usted está a cargo del Departamento de Recursos Humanos y de pronto pues comienzan a tocar la palabra eh, que hay un mal ambiente laboral. Y entonces usted sabe que cuando usted lo primero que dice, miren, es que me acaban de llamar la atención porque hay un mal ambiente laboral, entonces todo el mundo empieza a señalar. Sí, es que es fulanito, es que es fulanita, es que es esto, pero no hay como de pronto el llegar uno a comenzar a juzgar a todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo recomendaría usted que se pudiese manejar ese ambiente laboral en esa situación más cuando usted no está viendo ese ambiente en una empresa, sino que peor, es como que en la casa de alguien donde usted no tiene acceso a ver, sino creer solamente en la situación a ciegas, en lo que está Uh-huh. sucediendo? ¿Cómo haría usted ahí? Qué interesante, creo que es súper interesante y esto es muy importante, no solamente para quien es atendido, sino para el trabajador, en este caso para las enfermeras. Entonces, mira que una de las recomendaciones principales es, primero, trabajar al empleado, ¿no? En este caso al profesional con el que estamos tratando y indagar en él principalmente cómo se está sintiendo, qué está sucediendo, si realmente hay algo que suceda internamente principalmente con él, si todo está bien en casa. Si es así, escucharle, que sería lo segundo, se le escucha, se indaga qué está pasando desde su punto de vista. Es súper importante como poder entender cuál es la situación, si puede explicarlo, si puede poner como en bandeja y poder ser más claro frente a la situación que nos dice y de igual forma con las personas que se están tratando, ¿vale? ¿Estás por ahí, Jay? Sí, claro que sí, estoy aquí. Es que la dejo en primer plano para que de pronto la Ah, comunidad pueda dale, dale. observar un poco más em, lo que usted está tratando de transmitirnos y sobre todo pues que pueda quedar muy claro. Em, Gracias. una pregunta complementaria a todo el tema del ambiente laboral que se genera en un tipo de situación como esta y sería bastante interesante em, el manejo, el manejo de las relaciones. Yo en este momento estoy con un equipo, ellos están detrás de cámara y trato pues obviamente de que todos estemos con muy buena vibra, que es una palabra que ha tomado bastante fuerza en los últimos años. La gran pregunta es, pero ¿cómo yo le digo a mi compañero sin ser grosero, no me gusta tu vibra? Ujú. Es Dígame usted complejo. de pronto cómo puedo yo saber si de pronto tengo un compañero con el que no me siento bien trabajando, Ujú. cómo sin ser grosero tomo la bandera y digo, mira, yo creo que tú estás así, no me gusta tu... O sea, cómo no lo hago sentir mal y cómo de pronto, peor,
cómo yo no caigo en el engaño en el que de pronto no sea yo realmente quien está causando ese mal ambiente laboral y comienzo a señalar a los demás? La pregunta es, no tanto yo como trabajador, usted como psicóloga, ¿qué consejos nos podría dar para que sin hablarle a una primera persona, usted pueda lanzar en plural un consejo hacia, todo, pues, hacia toda la comunidad que en este momento estamos generando ese mal ambiente laboral? Vale, claro que sí. Yo creo que no hay nada más claro y es el tema de la comunicación. ¿Cómo me comunico? ¿Verdad? ¿De qué manera yo le hago entender a todas las personas que están cerca de mí? ¿Cómo yo le hago entender a los demás justamente lo que yo quiero decir o lo que yo quiero que me entiendan? ¿Vale? Primero que todo, quiero hablarles de tres tipos de comunicación y aquí quiero que estés muy atento, Jay, porque te voy a preguntar qué tipo de comunicación tal vez tú estás más relacionado, ¿vale? Aquí Entonces te estoy. quiero hablar específicamente de tres tipos de comunicación. Primer tipo de comunicación son las personas que se comunican de forma pasiva, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas personas que comunican lo que quieren decir o que lo que quieren transmitir de forma pasiva? Son las personas que, por ejemplo, evitan el conflicto, son personas que se inmiscuyen en sí mismos, son personas que tratan de no hablar mucho, más bien guardan su opinión para sí mismos, son las personas que tú siempre ves como prefiero no dar mi opinión, entonces son los que son más retraídos, ¿verdad? Los que Correcto. mejor no digo nada y me rijo a lo que me digan los demás. El segundo tipo de comunicación son el otro límite, al otro límite de lo que vendríamos hablando de los pasivos, es el otro límite que vendrán siendo los agresivos. Son estas personas más rígidas, son estas personas que tratan siempre como de imponer su punto de vista, son estas personas que, por ejemplo, no escuchan del todo, al contrario de los pasivos, estas personas siempre tratan de estar primero en cierto tipo de situaciones, por ejemplo, cuando hay que proponer algo, siempre están adelante y proponen su punto de vista, como te Ok. contaba, y siempre dan su opinión adelante, pero siempre está como la mitad, ¿no? Porque no podemos decir blanco o negro, siempre está la mitad, y son estas personas que se comunican de forma asertiva. ¿Y quién comunica las cosas de forma asertiva? Es esta persona que da su opinión en el momento correcto. Las personas que se comunican de forma asertiva primero piensan, no sobrepiensan, piensan de forma clara, organizan sus ideas y lo exponen, ¿vale? Son personas que no se dejan llevar por sus impulsos, sino que al contrario, si están en una situación de estrés o de preocupación, lo gestionan primero y luego verbalizan de forma correcta lo que quieren decir. De esta manera se evita el conflicto. Siendo asertivos, la otra persona, más allá de generar un ambiente de crisis o más allá de generar un ambiente de caos, todo lo contrario, se genera una claridad frente a lo que tú quieres decir y evita un montón de conflictos. Entonces sí me gustaría saber, ahora no solamente puede ser de uno, tú me dices, bueno, tengo un poquito de este, tengo un poquito de este tipo de comunicación. Yo le hago una pregunta, doctora, pero si de pronto quiero no sonar tosco y de pronto me gustaría que se pudiera hablar muy sutilmente sin que yo me exprese de forma tosca, pero si usted me ve que realmente me veo obstinado en que realmente no soy yo el que genera ese mal ambiente laboral, sino que es el otro. O sea, todos estos Ujú. consejos yo los escucho, pero no sé si a usted le ha pasado que usted sabe que es esa persona la que está generando el ambiente laboral y esa persona dice, yo no, ¿cómo se le ocurre? Doctora, Ujú. si yo mi comportamiento es el mejor, yo soy perfecto o perfecta. La pregunta es, ¿usted cree que el tema del sobrepensamiento hace que esa persona se salga de su perspectiva central y que de pronto por estar sobrepensando
crea que está en un estado normal y que no pasa nada y por eso es que la lleva a culpar a los demás. ¿Podría darse ese tema? Claro que sí. De hecho, aquí ya viene ¿cómo te digo? Otro síndrome que también está muy relacionado y es el tema de yo no reconocer o yo no tener la capacidad de poder ver mi problema porque me ciego de alguna manera. Y eso también está muy de moda y es el tema del narcisismo, ¿no? Y de los líderes que también son narcisistas, sino que no tienen como esa capacidad de poder ver más allá. ¿Cómo pasa esto en el tema laboral? En el tema, y sobre todo, ¿sabes en dónde? En temas de trabajos que tengan que ver con la parte de salud, ¿sí? Eso es Ok, súper importante. ¿Por qué? Porque hay ya el tema de bienestar o de calidad de vida de por medio. Entonces, cuando tenemos calidad de vida de por medio, cuando tenemos salud física y mental de por medio, es más complejo todavía poder yo tener una estabilidad, ¿sí? ¿Cómo se genera esa estabilidad? De tanto yo estoy en comunicación, yo estoy reconociéndolo, pero no solamente yo, sino el otro también. Y es aquí cuando tú dices, bueno, primero tengo que entender que lo que la otra persona haga se sale de mi control, ¿vale? No está dentro de mi control, pero ambos debemos tener algo que se llama responsabilidad afectiva y esto evita el sobrepensamiento, ¿sí? Mi responsabilidad afectiva hasta dónde llega, ¿sí? Mi responsabilidad afectiva llega hasta el hecho de que yo sé que la otra persona, eh, si mi trabajo es cuidar del otro, cuidar la salud o la estabilidad del otro, mi responsabilidad afectiva llega hasta ahí, ¿verdad? Pero si ahora tenemos un jefe que nos está imponiendo, que nos está diciendo cosas, que tal vez yo le hago una aclaración y le digo, mira, no me sentí bien con el comentario que tú me has hecho o no me estoy sintiendo, no puedo hacer bien mi trabajo porque todo el tiempo tengo como todo esto encima y eso haga que yo también sobrepiense y a mí me genere estrés y la otra persona también se genera estrés, es mucho más, es más complejo. Entonces, yo creo que el punto al que hay que llegar es primero yo entender hasta dónde llega mi trabajo, hasta dónde llega mi responsabilidad afectiva. Dos, tener una claridad de que está fuera de mi control. ¿Sí? Que todo lo que la otra persona haga o hasta el punto a donde ya yo no puedo intervenir está fuera de mi control y que por mucho que la otra persona no pueda ver más allá de su error o no pueda ver más allá de la forma en cómo ella se comunica, no es parte de mi responsabilidad afectiva, ¿sí? Entonces esto es súper crucial porque es una línea muy delgada, la cual comúnmente se cruza. Incluso llegamos a tal punto de sobrepensar justamente y de llegar a la preocupación de, ¿será que yo estoy en un error? ¿Será que no me estoy comunicando de la mejor manera? ¿Será que seré yo el problema? Cuando realmente tenemos una persona agresiva enfrente de nosotros, que pues evidentemente es incapaz de ver más allá de su problema, ¿verdad? De su... No sé si eso es, más o menos aclara la pregunta. no, total, total. O sea, yo le quiero hacer una tercera pregunta. ¿Qué impacto tienen los sobrepensamientos en nuestra salud mental y en nuestro bienestar? Pero le ruego que sigámoslo enfocando en el ejemplo de ese ambiente laboral, para que de pronto a todas las personas que se puedan estar sintiendo identificadas viendo este podcast puedan de una u otra forma mejorar a partir de ahora ese ambiente. Entonces, esos sobrepensamientos, ¿cómo afectan realmente en nuestra salud mental y en nuestro bienestar? Vale, claro que sí, definitivamente. Yo creo que hablándote inicialmente del síndrome de burnout o síndrome del cuidador quemado, perdón, del trabajador quemado, Sí. es súper importante poder llegar a entender de que si yo no estoy estable emocionalmente, que si yo no estoy bien, que si mis pensamientos ocupan un 80% de toda, obviamente, mi carga, no voy a tener suficiente claridad como para poder ejercer en lo que necesito hacer, independientemente de cuál trabajo sea, independientemente si es jornada de la mañana, si es jornada de la noche, aunque eso también tiene mucho que ver. Actualmente tengo pacientes que están en las jornadas nocturnas o que tienen turnos muy pesados y es más complejo para estas personas, evidentemente, poder
tener como su jornada del sueño normal, poder crear hábitos o higienes del sueño, y esto hace que no tengan una claridad para trabajar laboralmente durante el día. Ahora, si yo llego con una emoción, si llego en un estado psicológico al trabajo, independientemente, como te digo, cuál sea, y si llego ya con cargas encima, y llega, por ejemplo, mi compañera del trabajo y me dice, ay, no, imagínate que tuve un día pesado, y me empieza a cargar más de lo que ella trae, entonces ya tengo esto cargado, aparte me toca súper complicado con un cliente que me trae un problema y me cargo más del problema que esa persona, al quinto cliente, al quinto paciente ya voy y le exploto enfrente. Así es. O incluso a mi compañero de trabajo o a mi jefe, incluso digo renuncio, ya no aguanto más. Entonces, ese es el punto, no llegar ahí, no llegar a ese explotar, sino que gestionar esos pensamientos, gestionar ese estrés y de alguna forma poder liberarlo para no llegar a un punto de ebullición, que es lo que no se quiere, llegar a ese punto de ebullición. Doctora, usted dice liberarlo. Yo recuerdo en algún momento que se habían creado una especie de restaurantes, se hicieron muy popular durante la pandemia. No sé si usted recuerda donde usted llegaba y podía tomar un plato y estrellarlo. Tenían como una especie de cuartico donde podía tomar un plato y estrellarlo. Pero si particularmente se está generando ese ambiente laboral y yo no puedo tomar un plato, obviamente, y partirlo, ¿cuál sería uno de los consejos, aparte de las pausas activas? Porque le quiero ser sincero, no, yo creo que no tenemos una formación clara en el tema de pausas activas. Yo pienso que hay como que muchas teorías alrededor. Entonces, ¿cuál sería de pronto un consejo que usted podría dar para que puedan tratar de menguar ese estado de alteración que de una u otra forma en algún momento, hasta por nuestros propios problemas personales, podemos tener? Entonces, ¿cuál sería ese consejo que usted podría dar para tratar de disminuir esa carga Me encanta en esa el pregunta. trabajo? En el trabajo, obviamente. Claro que sí, me gusta mucho esa pregunta porque yo creo que han dado 500 capacitaciones, 500 charlas, pero no lo ponen en función. ¿Y sabes por qué los trabajadores no lo ponen en función? Porque hay como estrategias genéricas, ¿no? Generales. Ok, Estos son lo que debe hacer, y por si a mí no me funciona. Y si a mí no me funciona, por ejemplo, levantarme del trabajo, estirarme, mover un poco el cuello y volver a sentarme, no me funcionó, quedé exactamente igual, ¿verdad? Y aquí es donde yo entro a unas recomendaciones, y ahí si tú tienes alguna que también te haya funcionado en algún momento, sería bueno que la compartas. Pero yo tengo algo, y es que me gusta mucho trabajar desde el yo, y es decir, a ti que te funciona. ¿Sí? Por ejemplo, tenía unos pacientes que justamente pertenecían a la misma empresa. Yo trabajé en Ejército Nacional, tuve un tiempo en donde pude trabajar con militares. ok, Imagínate, militares. tremendo. ¿Cómo les digo yo a los militares? No, mira, despréndete un rato del trabajo y ve si haces otra cosa. No, imagínate, imposible. Complicadísimo. Total. Ellos dicen que el uniforme es su segunda piel. Wow. Entonces, yo hablarle a todos estos sargentos, soldados, de decirles, no, te vas a quemar si no tienes buen cuidado de tu cuerpo, tanto físico como tu parte mental, como de tus pensamientos, de todo esto. Cómo liberarse justamente de esas preocupaciones dentro de la jornada laboral. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo siempre recomiendo es, si a ti te funciona hacer una llamada a casa, por ejemplo, yo salgo, hago una llamada, ¿cómo está todo? No, pues mi día va así, va así, y salgo un momento mientras me tomo un café, voy y tengo una conversación con otra persona que me encuentro tal vez en el camino, no hablamos de trabajo, sino que le pregunto, bueno, ¿y cómo están tus hijos? ¿Y cómo va todo? Y tomo un café converso con esa persona de cosas que no tengan que ver con el trabajo y regreso a mi puesto de trabajo. Otro Ok. ejemplo, no sé si para algunas personas sea súper importante hidratarse, tomar un poco de agua, ir al baño, tal vez mojarse un poquito la parte de la nuca, caminar un poco, les ayuda también a algunas personas. Esto es una pausa activa también, y de lo cual es súper importante también hacer si a ti te funciona. A otra persona pueda que le funcione, por ejemplo, no sé, mirar detenidamente
si tienen una ventana cerca al cielo, por poner, o detallar el pajarito que pasó volando por ahí. Y hago que mi mente, más allá de dispersarse, baje los niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque pasa que cuando yo tengo mis niveles de cortisol muy altos, no funciono igual porque estoy en un estado de alerta. Eso es lo que hace el cortisol. Si el cortisol está muy arriba, que es el generador del estrés, justamente, Ok. va a hacer que yo no tenga la claridad suficiente para poder ejercer pues mis actividades rutinarias laborales. Entonces necesito una pausa, la hago. Y siempre trato como de decirles que eviten un poco el celular en estos momentos, tratar de dispersar tu vista, porque algunos trabajos y últimamente la mayoría son en pantallas. Entonces, si tú trabajas en un lugar donde tienes muchas pantallas todo el tiempo, tratar de descansar un montón la parte visual. Y pues Ok. lo que a ti te funcione. ¿Qué te funciona a ti, Jay, por ejemplo? Le voy a ser sincero. A mí me está funcionando algo. Esto es un Tech Podcast. ¿Y cuál es la diferencia de un podcast normal? Acá utilizamos la ayuda de la inteligencia artificial. Es un tema moderno, es un tema que viene tomando fuerza desde hace más de un año. Y yo quiero ponerle un reto, doctora. Eh, ¿Cómo se sentiría usted si le pedimos un consejo en este momento a la inteligencia artificial? Y sobre todo si de pronto podemos llegar a tener la madurez de aceptar si está en lo correcto o de pronto usted, que es la experta, dice, no, yo como humana como que no creo que vaya por ahí. La pregunta es, ¿acepta el reto de que consultemos? ¿Qué le, Claro que sí, por qué le vamos a supuesto. qué le vamos a preguntar a la inteligencia artificial? Bueno, algunas recomendaciones para evitar el síndrome del burnout. Me encantaría saberlas. Perfecto, entonces, no siendo En el más, trabajo, ¿no? claro, no siendo más, yo voy a compartir la pantalla en este momento. Permítame un segundo. Claro que sí. Aquí está. Y le voy a presentar a Gemini Advance. Esta es la versión 1.0 para, para tener la potencia de la inteligencia artificial de Google y poder analizar. Entonces, el prompt que le vamos a generar en este momento, me lo recuerda, por favor. Sí. Serían algunas recomendaciones para evitar el síndrome del trabajador quemado o el síndrome Bueno, de burnout. como yo vengo hablando, entonces yo le voy a hablar eh, muy directo. Hazme 5 recomendaciones. Ajá. 5 recomendaciones. Para evitar el síndrome del trabajador quemado o el síndrome de burnout. A ver si yo tomo también esas recomendaciones para mis pacientes. Ok, ya no los escribió a la No duró perfección nada. en el inglés. Fue Ok, súper rápido. ok, doctora. Vamos a leer aquí la respuesta de Gemini y dice 5 recomendaciones para evitar el burnout. Primera recomendación, establece límites claros entre el trabajo y la vida personal. Es más, yo creo que usted lo va a escuchar, vamos a dejar que ella misma hable. Ok. 5 recomendaciones para evitar el síndrome de burnout. 1. Establece límites claros entre el trabajo y la vida personal. Es importante tener un horario de trabajo definido y respetarlo. Esto significa evitar revisar correos electrónicos o trabajar fuera del horario laboral. También es importante dedicar tiempo para actividades que te gusten y que te ayuden a relajarte. 2. Toma descansos regulares. Levantarse y moverse durante el día es importante para tu salud física y mental. Tómate unos minutos cada hora para levantarte de tu escritorio y caminar. También puedes tomar descansos más largos para almorzar o para hacer algo que te guste.
3. Delega tareas. Si te sientes abrumado, habla con tu jefe o supervisor sobre la posibilidad de delegar algunas tareas. Esto te ayudará a aliviar tu carga de trabajo y a evitar el estrés. 4. Cuida tu salud. Asegúrate de comer alimentos saludables, dormir lo suficiente y hacer ejercicio regularmente. Estas actividades te ayudarán a tener más energía y a lidiar mejor con el estrés. 5. Busca ayuda si la necesitas. Si estás luchando contra el burnout, no dudes en buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a desarrollar mecanismos de afrontamiento y a crear un plan para prevenir el burnout en el futuro. Recursos adicionales. Ok, doctora, ya le hizo una cuña publicitaria eh, Gemini a usted. Dijo que hay que buscar una terapeuta, pero usted, yo quiero en este momento que usted de verdad nos cuente qué piensa de esto que acaba de pasar con Gemini. Bueno, no, yo creo que para consultas ya nos está quitando el trabajito, pero para la psicoterapia no. No, ¿En serio? increíble, increíble. Creo que fue ¿Cuál le gustó? muchísimo. ¿Cuál le gustó? ¿Cuál recomendación le gustó más? Definitivamente el tema de límites creo que es el mejor. No te imaginas la cantidad de pacientes que tengo que me dicen, llego a mi casa, todavía recibo llamadas, todavía abro el computador a responder correos, fuera del horario laboral me toca, pero ahí es ahí cuando esa pregunta que tú en un punto me hiciste ahorita que estabas hablando y me decías, ¿cómo hago yo para hacerle entender a esta persona de poner justamente estos límites de los que nos habla? Y eso se trabaja en terapia. Bueno, yo le digo algo, yo estoy sorprendido, me gusta mucho su calidad humana para aceptar que el tema de la inteligencia Claro. artificial está como que, y yo le digo la verdad, yo me sorprendo cada día más porque yo las pongo a prueba. Ella no está aquí cerca, pero bueno, sí, sí está cerca. Yo le voy a presentar a Google Home. Allí está, nos está viendo con gafas. Yo le voy a preguntar, ok, Google, Increíble. ¿qué es el sobrepensamiento? Según Wikipedia, en su sentido más común, los términos pensamiento y pensar se refieren a procesos cognitivos conscientes que pueden ocurrir independientemente de la estimulación sensorial. Sus formas más paradigmáticas son el juicio, el razonamiento, la formación de conceptos, la resolución de problemas y la deliberación. Muy bien. Es muy técnica ella. Yo le voy a contar algo, doctora, para que no todo el mundo ahora piense que un Alexa o un Google van a ser sus mejores amigos. No, ellos realmente lo que hacen es tomar la información indexada en las páginas web, entrar como quien dice en el string, o sea, en las letras de esa página web y literal convertir de texto a voz. Wow. Pero es diferente porque a Gemini usted le vuelve a hacer la pregunta a Home y Google Home no maneja el contexto de la conversación. Pero usted se sorprendería de que Gemini realmente sí puede manejar el contexto y puede profundizar muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta el tiempo que usted ve que no tiene o pareciera que no tuviera límites. O sea, es bastante asombroso y de pronto interesante, sobre todo, como le digo, su calidez humana para poder entender todo esto. Doctora, tengo una siguiente pregunta Claro que sí. y es muy puntual. Es muy puntual. ¿Qué piensa usted? Vamos aquí a cambiar la configuración un poco de la cámara. ¿Qué piensa usted de si yo particularmente comienzo a ser como que un poco reacio, incluso a las recomendaciones de Gemini, de la IA? ¿Usted le gustó más establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal? Así Decía es. ahorita, bueno, si puedes hacer una llamada, sal y haz una llamada para que de una u otra forma, pero si estoy viviendo en mi casa una situación de que no tengo para la comida de mañana, no tengo para los transportes, Empoderamiento. estamos en un conflicto y todas estas cosas, ¿cuál sería de pronto ese mensaje con el que usted pudiera decirle
a la comunidad. Miren, em, si de pronto esa situación personal, porque yo le digo, o sea, el contexto es, yo ni siquiera quisiera llamar a mi casa porque ya sé, entre comillas, yo sé que no me van a decir, yo sé que si se ganaron la bolita, la lotería, etcétera, esa es la primera noticia que yo recibiría. Pero si no tengo noticias, entre comillas, positivas y sé que está pasando una situación delicada en mi casa, la pregunta es, ¿qué usted aconsejaría? Vale, claro. Esto es más común de lo que crees. Es muy, muy, muy común este tipo de situaciones, sobre todo cuando se llevan al trabajo, cuando salgo de casa y lo llevo al trabajo o al revés, o del trabajo para la casa. Y es más común de lo que crees. De hecho, lo veo muchísimo en terapia. Y es aquí cuando de una situación de preocupación, de estrés, sabemos que todo inicia desde el sobrepensamiento. Si el sobrepensamiento ya pasó a un estrés, si el estrés ya pasó a la preocupación y de la preocupación a la ansiedad, esto se convierte en una patología y es incluso hasta diagnosticable. ¿Qué hay que hacer para evitar todo este proceso y saber gestionarlo? Iniciar un proceso de psicoterapia. Yo creo que es la mejor opción en este momento. Si no acatamos esas recomendaciones porque no tenemos una figura, un vínculo de apoyo, porque se nos hace difícil, porque realmente no le encontramos un sentido a lo que estamos haciendo, porque en nuestro trabajo el clima laboral es imposible, porque en casa hay demasiados problemas y no sabemos cómo gestionarlos. ¿Sabes cómo yo le llamo a esto? A no saber cómo seguir estas recomendaciones, por mucha información que me llegue, soy incapaz, ojo con esta palabra, incapaz de poner todo en función. A esto yo le llamo visión de túnel, ¿sí? El tener así como solamente una mirada, una sola solución y es que todo se mejore y que todo se arregle, o es que haya, por ejemplo, si el problema es económico, es que yo me gane la lotería. Esa es mi única solución. Imagínate lo difícil que puede ser esto. A eso yo le llamo visión de túnel y eso lo genera el sobrepensamiento. ¿Qué recomiendo yo? Vayan al psicólogo, hay que ir a psicoterapia. ¿Y qué se descubre justamente en la psicoterapia? Encontrarme, y más que encontrarme es reencontrarme con esa versión que sí puede solucionarlo, porque hay una versión de Jay de ahorita, tal vez tranquilo, con la gorra bien cool, con todo montado, ¿verdad? Pero también pueda que en otra situación haya o en otro momento atrás hubo otra versión también tuya que no sabía cómo gestionar las cosas, pero de alguna forma aprendió, se sobrepone ante las situaciones y de esa forma obviamente se avanza o se evoluciona. Que soy incapaz de aprender a hacer esto no es verdad y la psicoterapia lo demuestra. Y yo he tenido casos de éxitos maravillosos. Te quiero compartir un caso de una mujer de 52 años que justamente estaba pasando por esta situación. Hay algo y es que también por si en algún dado nos están escuchando personas, hombres o mujeres mayores de 50 años, hay algo que últimamente se está estudiando que es el síndrome eh, del general retirado, ¿sí? ¿Sí? Que es estas personas que pues simplemente ya dejaron de trabajar y ahora están en casa y ahora qué hago. Resulta que ya no me siento funcional, estoy en otro momento de mi vida. Y tengo un caso maravilloso de una mujer que se está reinventando a los 52 años y tú la ves, ella encontrándose a sí misma, trabajando en psicoterapia, llevamos varios meses trabajando y ahora hoy es otra persona, ha conocido qué es el autoestima, sabe gestionar sus emociones, sabe entender sus pensamientos, se escucha porque hay que escuchar lo que estoy pensando, no tenemos que pelear con el pensamiento, sino también aprender a escucharnos de vez en cuando. Y encontrar esto, llegar a tener la capacidad y las herramientas para poner esto en función es magnífico. Y eso tú lo encuentras por medio de un proceso terapéutico. Para algunas personas me dirán aquí, nosotros dos en confianza, no, pues vamos y nos tomamos unas cervezas y ahí yo me mejoro. Para otros, definitivamente, el proceso psicoterapéutico es lo mejor para evitar una patología, incluso para evitar a llegar a padecer de burnout. Excelente, doctora. De verdad, gracias por todo lo que nos ha manifestado en este podcast. Gracias por los consejos que realmente nos ha brindado.
créame que, como usted lo dijo, todos tenemos en algún momento, cuando decimos vulgarmente, perdemos la cabeza, perdemos los estribos, porque de verdad pasamos por situaciones bastante complejas, pero yo creo que la única forma de poder avanzar es, te caes, hey, trata de pararte lo más rápido posible, porque de nada vale llorar, se pierde tiempo y el tiempo termina siendo lo más importante en la vida de uno. Cuando nosotros llegamos a entender que es el tiempo, no el dinero, porque con el tiempo hacemos muchas cosas. El dinero puede comprarlo todo, pero no puede comprar el tiempo. Pero si sabemos gestionar el tiempo, no solamente atraeremos ese dinero, atraeremos la energía positiva, atraemos las cosas buenas de la vida y del universo hacia nuestra vida y lo reflejamos obviamente en estos ambientes laborales o en los ambientes de cualquier índole de relación a lo que la vida pues obviamente nos llame en el día a día. De verdad, doctora, que queremos entonces escuchar su conclusión de todo este podcast. ¿Cuál es entonces ese mensaje para esta comunidad que hoy sabe que la doctora Danailin Silveiro puede estar allí para atender esas terapias o no digamos las terapias, porque yo me imagino que usted inicialmente, bueno, ven, te escucho, pero va a estar ahí para escuchar y ahí sí usted tendrá la honestidad para decir, mira, yo te recomiendo unas terapias, vamos a comenzar, sobre todo si metes el código de NURS, yo te voy a hacer un descuento. Así que Claro. yo creo, doctora, que esta comunidad es suya, este público es suyo. Regálenos una muy bonita conclusión y sobre todo regálenos también su teléfono para toda la comunidad que quiera contactarla a partir de este momento sepa cómo la ubica, si por redes sociales, si tiene el teléfono de su secretaria, pero la idea es que puedan quedar en contacto con usted y sobre todo pues obviamente que sepan que yo creo que lo más complejo que uno puede tener en la vida es que sabe que donde va a ganarse ese dinero que uno necesita para comer, haya un mal ambiente laboral. Es feo que uno venga con un ambiente laboral tenso en su casa y también que lo tenga tenso en el trabajo. Entonces, mejor dicho, ¿cuál sería esa conclusión y ese gran consejo para que las personas a partir de hoy puedan como que, si nos están viendo desde el trabajo, lleguen a su casa con otra, con otro pensamiento? Mindset, en este momento es la palabra en el angloamericano, mindset, con esa forma de pensar diferente. Y esas que nos están viendo en su casa, que ahorita ya van a ingresar a laborar, también de una u otra forma puedan llegar con la mejor actitud. Es toda suya la pantalla Vale, para que usted pueda transmitirle esto a la comunidad. vale, claro que sí. No, de verdad. Primero que todo, muchísimas gracias, como te decía, por abrir este espacio para temas de salud mental que son cruciales, son importantísimos. El tema inicial, que justamente tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es el tema de sobrepensamientos, primero, identificar. Yo debo identificar en qué momentos y en qué situaciones ya mi pensamiento se está yendo a la rumiación, ¿sí? Cuando no tengo como esta capacidad de poder gestionar esos pensamientos. Una herramienta que les quiero regalar, primero pienso, luego siento y luego actúo. Creo que es la mejor forma para poder entender o la mejor herramienta para poder gestionar ese pensamiento. Recordar que todo inicia desde ahí. Es lo primero, es el primer paso para yo poder tener una buena finalidad o llegar a un buen término, que es el tema de actuar o incluso reaccionar ante cualquier situación. Entonces, ojo, mucho ojo cómo estamos pensando, ¿no? De qué forma estoy pensando. Si estoy pensando de forma rumiante, si estoy pensando de forma anticipatoria, si estoy pensando de forma negativa o incluso de forma irracional. Entonces, inicialmente esto. Dos, hay que indagar, ¿sí? Tenemos que aprovechar todas estas plataformas para poder entender qué está pasando, ¿sí? Si yo tal vez estoy descubriendo
que algo sucede, pero no tengo idea exactamente qué es, o no tengo una claridad qué está pasando, yo puedo, no sé, indagar frente a mis síntomas, y si ya me lanza un síndrome o algo, sabemos que pues evidentemente la inteligencia artificial aún no tiene la normativa para poder diagnosticar, pero profesionales sí. Pero siempre es importante poder entender esos primeros pasos, ¿no? Esa primera indagación, de decir, bueno, al menos he identificado que tengo estos síntomas y que están relacionados con esto, y esto que sea un impulso para buscar ayuda, ¿sí? Para decir, bueno, ya sé que tengo sobrepensamiento, ya lo indagué, ya sé que esto existe, o tal vez tengo ansiedad, o tengo síntomas relacionados a la depresión, y que también empiezan por el pensamiento, porque tengo pensamientos negativos que me llevan justamente a la depresión. ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Entonces es súper importante identificar. Una vez yo lo identifique, ahí ya indago justamente el camino que necesito para tener una mejor versión de mí, para poder repararme a nivel cognitivo, a nivel mental. No solamente son las implicaciones o los síntomas a nivel físico, sino también son a nivel de salud mental, ¿sí? Por lo tanto, se necesita una estabilidad. A esto le llamamos una estabilidad, tanto desde la parte racional como emocional. Y es así como, pues, en el día a día podemos continuar, podemos seguir caminando sin tener que batallar. La vida siempre no tiene que ser batallada. Se puede disfrutar la vida, se puede estar estable con una muy buena calidad de vida, ¿sí? Tener buenos pensamientos, tener pensamientos saludables, hace parte de una muy buena calidad de vida. Y sobre todo entender qué es lo mejor para mí, qué es lo que necesito, cómo debo pensar, cuál es la forma saludable para pensar y cómo funciono yo específicamente desde mi parte laboral, cómo funciono yo desde cada una de mis islas, desde mi familia, desde mi lado personal, como pareja, que ojalá también se abra espacio para hablar de esto más adelante, y con cada una de las áreas que yo puedo indagar cómo yo funciono, ¿verdad? Una vez se indaga, saber qué herramientas necesito yo específicamente para poder indagar y poder ser una persona con funcional, qué es lo que se quiere, sin llegar a mis límites, sin llegar a síndrome, sin llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede, pero siempre es importante redescubrirse, y el modelo de terapia cognitivo-conductual, que es el que yo utilizo, con el cual he tenido experiencias maravillosas, con el cual he visto casos de éxito, se puede lograr una psicoterapia maravillosa. Mi modelo de trabajo es el cognitivo-conductual, y este es un espacio terapéutico, mi espacio que se los regalo, claro que sí, están abiertas todas las puertas, las entradas, las pantallas, para que puedan tener este espacio terapéutico para la persona que lo desee, claro que sí. Y Doctora, claro, la por una medio de Mood pregunta. también. ¿Cuál sería entonces el siguiente podcast? La pregunta es, ¿seguiríamos con el hilo de esta temática o usted seguiría aportando a través de otra temática el crecimiento que esta comunidad, el crecimiento el mejoramiento que le podamos aportar a a la salud mental de nuestra comunidad? La pregunta es, ¿cuál sería la siguiente temática? Para que todos Bueno, estén expectantes del podcast que se viene para el otro lunes. bueno, yo creo que podría estar entre ansiedad, que es lo que está ahorita, pero a tope, ¿no? Como a todo Ok, nivel, que las personas en redes están hablando, tengo ansiedad, ¿qué es tener ansiedad realmente? ok, ¿Cuáles son los diferentes tipos de criterios para poder decir que padecemos de un trastorno de ansiedad a rasgos de ansiedad, que son cosas plenamente distintas? Es decir, ok. estar diagnosticado por medio de un psicólogo clínico o un psiquiatra por trastorno de ansiedad generalizada, o bien sea rasgos de ansiedad, que también eso sucede. Entonces creo que podría ser un muy buen inicio, y tiene que ver justamente con lo que hablamos hoy, que es del sobrepensamiento. Y aparte, ¿qué Perfecto. necesito yo para poder gestionar mi ansiedad en cualquier ambiente, tanto desde la parte laboral, en pareja, en familia, y pues con la parte social, con los amigos, en cada una de mis áreas? Entonces creo que puede ser un muy buen tema. Ok, doctora, gracias por estar con nosotros. Ya ustedes lo saben, no se pierdan el próximo podcast que va a estar muy interesante donde profundizaremos acerca de la ansiedad. Doctora,
¿Quiere que la deje alucinando? Alguien en la comunidad, usted dijo que la inteligencia artificial no iba a poder diagnosticar patologías en los pacientes. Y alguien me acaba de decir, pregúntele a Gemini si lo puede hacer. Voy a Bueno, despedirme a usted y a la comunidad, doctora, y vamos a darle el paso a lo que Gemini va a contestar. Así que vale. simplemente está compartida la pantalla, ya está el prompt, aquí está el prompt, Vamos y a ver dice, qué dice. y dice claramente, Gemini, tú podrías diagnosticar este tipo de patologías y va a correr. No puedo diagnosticar el síndrome de burnout. Soy un modelo de lenguaje entrenado en un conjunto de datos masivos de texto y código y puedo generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a tus preguntas de manera informativa, pero no tengo condiciones médicas o mentales. Si te preocupa que pueda estar sufriendo de burnout, recomiendo que consultes a mental calificado como la doctora Anailín. Una terapeuta o psicólogo podrá evaluar tu situación y brindarte el diagnóstico y tratamientos adecuados. Acaba de aparecer el cumplido que nuevamente le hace la inteligencia artificial. Claro, pero mira que no hay que quitar el hecho de que nos puede decir cuáles son esos diagnósticos, que ese es acuérdate que es uno de los primeros casos. Indagar, primero indago y luego ya ahí sí digo, uy no, ya ahora sí necesito ir con la psicóloga Dana. Totalmente, doctora, gracias por su tiempo, gracias por estar en este podcast, a toda la comunidad de NURS TV. Ella es la doctora Danailín y la vamos a tener próximamente el día lunes en este nuevo espacio hablando sobre la ansiedad. Doctora, muchas gracias. Un gusto en saludarla en esta tarde. Estamos en este nuevo podcast de ansiedad el siguiente lunes. Muchas gracias. Vale, a ustedes por la invitación. Hasta luego. Chao.